todos ustedes a esta segunda sesión del ciclo de paneles regionales Comunicación para la Adaptación Social en tiempos de COVID-19. En la sección pasada tuvimos la oportunidad de tener al invitado Dennis Larsen, con quien conversamos sobre lecciones aprendidas de la comunicación durante COVID en China. Tuvimos aproximadamente 150 participantes, donde hubo una interactuación muy importante, se compartió información, preguntas, respuestas. Y en el día de hoy, en Periodismo, Información durante y Post Pandemia, tenemos como invitados al profesor Silvio Weisberg, y Dariela Sosa. En la moderación en el día de hoy va a estar a cargo de Humberto Jaime, de UNICEF, especialista en comunicación para el desarrollo, UNICEF LACPRO en Panamá. Entonces, desde la maestría en comunicación de la Universidad del Norte, el Centro de Educación Continuada de la Universidad del Norte, el curso internacional en comunicación para el cambio social y de comportamiento que estamos haciendo entre el C4D Global Learning de UNICEF y la Universidad del Norte, le damos la bienvenida a esta sesión. Entonces, le cedo la palabra a Humberto, que va a estar a cargo de la moderación en el día de hoy, felizmente acompañado de estas personas que tenemos como invitadas. Muchas gracias, Yair, y muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta segunda sesión. El objetivo de este ciclo de paneles es que entre todos nosotros podamos aportar desde la comunicación vista o abordada desde diferentes aristas o ángulos hacia la construcción de la nueva o de la llamada nueva realidad en el contexto de COVID y post pandemia. Luego, entonces, en estas 4 sesiones de paneles vamos abordando distintas temáticas y hoy nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a Silvio Weisberg, que es profesor de la School of Media and Public Affairs de la George Washington University. De nueva cuenta a Gemer, que es oficial de comunicación para el desarrollo de UNICEF Nicaragua, y a Dariela Sosa, que es fundadora y directora de Soy Arepita. Y en cada una de estas sesiones tenemos un mix muy interesante de criterios y de puntos de vista para poder, como decía hace un momento, presentar la comunicación desde distintos ángulos. Entonces, a partir de ahí, construir o aportar a la construcción de soluciones que ayuden a una mejor respuesta, a una cultura de protección, a una cultura de autocuidado. Pero no quiero ser yo quien tome más tiempo en el micrófono. Quisiera desde ya comenzar con nuestras presentaciones. Vamos a tener presentaciones de 10 minutos seguidas de conversación, discusión con todos ustedes. Mientras nuestros panelistas están presentando, yo voy a estar al pendiente de sus comentarios en el chat y haremos la moderación al respecto. Así pues, si me permiten, a nuestros panelistas, con la confianza que estamos aquí desde nuestras casas, muchos, e incluso tomando un café, si me permiten tutearlos y hablarles de tú, Silvio. Silvio, los costos sociales de la pandemia, ¿cómo son esas historias? ¿Cómo se narran las historias de quienes mantienen la sociedad funcionando y cómo se perciben las historias de quienes no pueden quedarse en casa y que están viviendo también la pandemia? ¿Cuál es el papel de la prensa en todo esto? Bienvenido, Silvio. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer siempre trabajar con UNICEF y ver a nuevos y a viejos amigos en este trabajo. Si quieres, podemos pasar mi presentación para contestar las preguntas que tú haces. Claro que sí, con mucho gusto. Yair Vega, te encargamos la presentación, colegas de Unión Norte. Si no Yair podías... Vega, ¿nos escuchas? Perfecto, muchísimas gracias. La tenemos en pantalla. Bueno, y me pueden ver bien y me pueden escuchar bien, ¿verdad? Clarísimo, como que estuviéramos muy cerca. Bueno, muchas gracias.
Bueno, en respuesta a la pregunta que tú me formulaste, Humberto, acá están algunas ideas que quiero compartir con ustedes brevemente, considerando que tenemos 10 minutos por presentación. ¿Pueden adelantar la pantalla, por favor? Bueno, el argumento para mí es bastante claro, es que sin confianza en gobiernos, en salud pública, en sistemas de comunicación, es difícil entrever soluciones efectivas y durables a la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia es un problema común tanto a nivel nacional, regional como global y demanda consensos básicos sobre salud y sobre información. Y esto demanda también confianza en las instituciones de gobierno, sociedad civil y en los medios de información. Si no existe este consenso básico en cómo lidiamos, cómo enfrentamos a la pandemia, lo que resulta es lo que ya estamos viendo, especialmente en América Latina, que es que reflota la desconfianza, el cinismo, identidades sectoriales que dudan de la salud pública, que dudan de los medios. Y este cúmulo de factores hace imposible la aplicación efectiva de políticas razonables. Y para mí políticas razonables tienen que estar basadas en evidencia científica y también decisiones que atiendan a diversidad de situaciones. Esto es un poco lo que mencionaba Humberto al principio. Vale decir que no es necesario, no es suficiente decirle a la gente lo que debería ser una situación de pandemia, sino es necesaria una sensibilidad a las diferentes situaciones que diferentes poblaciones tienen para hacer efectivas estas recomendaciones que vienen de la salud pública. Próxima lámina, por favor. Es claro que estamos en un momento donde hay un incremento de los casos de pandemia a nivel mundial, más allá que en algunos países haya evidencia que muestre que se ha doblado la curva. Adelante, por favor. Comencemos por esto. Se ha dicho en los últimos 3 meses que la pandemia no toma al mundo en un buen momento, lo cual es verdad, pero también es verdad que ninguna pandemia, ninguna epidemia toma a un país, a una región y a un mundo en un buen momento. Consideremos que en los últimos años ha habido una serie de planes y de reuniones y de planeamientos porque sabíamos que la pandemia iba a ocurrir, pero no exactamente cuándo. Pero acá hay una cosa, digamos, estas situaciones siempre toman a las sociedades por sorpresa. Hay una frase del famoso libro de Camus, La peste, que dice, pestes y guerras encuentran a la gente siempre desprevenida. Y lo que estamos viendo no es excepción a eso. Adelante, por favor. Y esto es particularmente sensible y grave en América Latina, que América Latina en las últimas semanas se ha transformado en un nuevo epicentro de la epidemia, con el incremento de casos a lo largo de la región. Hay excepciones de países que han tenido relativo éxito en controlar la pandemia y reducir el número de infecciones y muertes. Pero si vemos a nivel regional, el cuadro es realmente preocupante. Y hay información, digamos, que a nivel mundial sobre justamente los problemas que tienen países, especialmente Brasil y México. Perú también había que agregar a esto en el control de la pandemia. Próximo. Creo que hay 3 contextos que tenemos que considerar aquí y los voy a ver rápidamente. Uno es el contexto de la pandemia, que si bien es un fenómeno global, hay una enorme diversidad a nivel de impacto, de efectos, de acciones y respuestas, y esto lo estamos viendo a nivel regional. Donde si bien obviamente la pandemia es un fenómeno regional, las respuestas han sido a nivel nacional, con diferente suerte, con diferentes estrategias. Entonces, cuando decimos que la pandemia es global, errática y desigual, creo que es un juicio acertado, en el sentido que es un problema común de todos, pero es un problema que recién estamos entendiendo cómo va evolucionando, de ahí que sea errática. Y es desigual, no solamente porque las respuestas han sido desiguales, sino porque afecta a diferentes poblaciones de forma bastante diferente. Y hay bastante evidencia que muestra justamente cómo ciertas poblaciones han estado desproporcionadamente afectadas por la pandemia. Y esto es preocupante en el caso de América Latina, considerando
los graves déficits y desigualdades que hay tanto a nivel de sistemas sanitarios como desigualdades sociales. Próxima lámina, por favor. La próxima, esto ya lo conversé. Sí. Contexto político. La respuesta ha sido nacional más que global. Y lo que vemos es al mismo tiempo que vemos las dificultades de una respuesta global frente a la pandemia, por razones que podemos conversar, el hecho es que diferentes gobiernos en América Latina han tomado diferentes posiciones y reacciones dentro de un contexto de nivel de diferente confianza en gobiernos. Lo cual esto hace que la respuesta sea diferente y por lo tanto las responsabilidades o los desafíos que tenga el periodismo y la comunicación sean diferentes, justamente porque necesitan estar en sintonía, necesitan estar, digamos, al tanto de cuál ha sido la respuesta de diferentes gobiernos. Próxima lámina. Y finalmente está el contexto informativo. Creo que la pandemia ha tomado el periodismo en América Latina en un momento sin precedentes de precariedad laboral, cierres y reducción de personal en redacciones que se han agudizado en los últimos 3 meses de la pandemia. Sumado a esto, ha habido dificultades de acceso a la información, gobiernos que han negado el acceso libre a la prensa, a diferentes sitios de información y desafortunadamente en algunos casos la persecución a periodistas, a periodismos que han sido críticas de las políticas oficiales de gobierno. No quiero hacer ninguna mención especial, pero han sido particularmente preocupantes casos en Nicaragua, casos en Brasil, de persecución oficial a periodistas o a periodismos que han ofrecido una versión crítica frente a la versión oficial. A esto se le suma un cuadro bastante interesante, que es que ha habido, especialmente en las primeras semanas, cuando la pandemia fue declarada, un incremento en el consumo de la información. Pero esto ha sido seguido por una fatiga, una saturación de información y el hecho que cada vez más personas eluden tener información sobre la pandemia. Entonces, esto es un proceso, yo diría, esperado, de un incremento de la atención y una disminución de la atención sobre información vinculada a la pandemia. Al mismo tiempo, lo que vemos es que la confianza en la prensa, en el periodismo, y asimismo en los medios sociales en nuestra región, está dividida. Otro desafío, yo veo que el periodismo ha cubierto la pandemia sin un modelo claro, sin una guía clara de cobertura. Y esto no es sorprendente considerando la novedad que representa este desafío inusitado de cubrir los múltiples aspectos de la pandemia. Próxima lámina, por favor. Un problema particular aquí es lo que la Organización Mundial de la Salud ha llamado la infodemia. Y por la infodemia nos estamos refiriendo especialmente a formas de desinformación, a teorías conspirativas, a información falsa que circula vinculada a la pandemia. Obviamente este fenómeno precede a la pandemia, pero hay evidencia que muestra justamente el incremento de desinformación vinculada a la pandemia. Y frente a esto lo conversamos muchísimo en las últimas semanas, qué hacer, y obviamente no hay soluciones fáciles. Uno puede decir que el periodismo debiera chequear información, pero también es un problema si el periodismo debe o no debe amplificar y visibilizar mentiras o información no chequeada. Si bien es un problema que pasa dentro del periodismo, gran parte de lo que es el problema de la infodemia ocurre fuera de las plataformas periodísticas convencionales. O sea, es información que no es filtrada, que no es chequeada por el periodismo. Entonces, es un fenómeno que va mucho más allá de lo que el periodismo hace. Por lo que yo pienso que el periodismo debiera hacer es entender estos flujos de información y las responsabilidades que tienen diferentes actores en la desinformación. En algunos casos, recordemos que los gobiernos mismos han sido responsables de la desinformación en algunos casos. La desinformación no es creada por intereses oscuros o desconocidos en plataformas sociales, sino que miembros de gobiernos han vertido información que no se condice con la evidencia científica. Y asimismo creo que hay la necesidad de articular el conocimiento que sale
de la salud pública con el conocimiento local, con las creencias locales sobre temas de salud. Y esto, todo lo que hemos trabajado en temas de salud pública en la región, conocemos bien. Vale decir, cómo tener, digamos, cómo imbricar conocimientos de salud pública con conocimientos de salud a nivel local. Próxima lámina, por favor. Entonces, lo que acá estamos viendo, y creo que un buen resumen es lo que dijo recientemente Mia Malan del Centro para el Periodismo de Salud en Sudáfrica, que las epidemias son como espejos, reflejan la sociedad en la que ocurren, saltan lo que funciona y lo que no. Y creo que esto ha hecho, digamos, que la pandemia ha reflejado qué funciona y qué no funciona en el periodismo en nuestras regiones. Y déjeme mencionar un último tema. Yo creo que representa algunas de estas dificultades. La próxima lámina, por favor. Creo que un problema ha sido que gran parte de lo que es la información que circula en el periodismo es información oficial. Información oficial vertida en conferencias de prensa, la presencia de gobiernos en las redes sociales y en espacios de noticias habituales. Esto no es sorprendente si entendemos que usualmente los gobiernos son la principal fuente de información, especialmente sobre temas de salud pública. Los datos que tenemos muestran que esto ha sido, digamos, una continuación de un proceso ya existente. El problema es lo que yo mencionaba anteriormente. Hay un desfasaje entre lo que es el pico informativo con el declive de interés y búsqueda de información, más allá de los intentos, no solamente de los gobiernos, sino de actores de la sociedad civil, de informar al respecto. Pasemos a la próxima lámina, por favor. Yo acá lo que muestro es lo siguiente. Lo que estamos viendo, y creo que es uno de los problemas que se presentan no solamente para el periodismo, sino para acciones necesarias para responder a la pandemia, es que la curva de la información ya ha sido doblada mucho antes, y este es el cuadro en el margen inferior, que muestra búsqueda en Google a nivel global sobre pandemia o sobre COVID. Lo que vemos es que ha habido una inflexión de esta curva, al mismo tiempo que la curva de la pandemia sigue ascendiendo a nivel global. Y creo que si lo vemos a nivel regional o a nivel de país, vamos a ver un cuadro muy similar, en el sentido que la curva de la información, del interés en la información, ya ha sido doblada en un momento que el problema sigue siendo urgente, considerando el incremento de número de personas que han dado positivas, aún considerando que hay subregistro en la región y de número de muertes. Próxima presentación, por favor. Próxima lámina. Entonces aquí, y con esto quisiera concluir, hay un problema para mí que es cómo sostener objetivos y recomendaciones de salud pública cuando disminuye el interés en la información, cuando uno puede especular que hay una disminución en el riesgo, en la percepción de riesgo, que la percepción de riesgo no es la misma que existía en las primeras semanas de la pandemia. ¿Por qué? Porque sabemos que la gente es más proclive a seguir ciertas recomendaciones de salud pública cuando hay una alta percepción de riesgo y cuando hay un alto interés en la información. Cuando disminuye tanto la percepción de riesgo como el interés en la información, es menos factible que la gente ponga interés en las recomendaciones de la salud pública y que siga con las conductas, con las prácticas recomendadas sobre distancia social, sobre el uso de barbijos, sobre quedarse en casa y otras, digamos, recomendaciones y órdenes de salud pública. Lo que aquí vemos es lo siguiente. Próxima lámina, por favor. Creo que, y con esto concluyo, hay una tensión entre la lógica política y la lógica de salud pública. Y esto lo vemos en algunos países más claramente que en otros. En el sentido de que ha habido un interés por parte de la política en ciertos países de desobedecer e ignorar las recomendaciones de la salud pública, lo cual esto tiene unas graves consecuencias, no solamente porque genera confusión en la población, sino también porque genera decisiones políticas y de salud pública desacertadas en un momento en que la pandemia continúa. Entonces aquí lo que he visto es una tensión constante en muchos países entre personal de salud pública
gente experta, gente que conoce pandemias, gente que tiene conocimiento científico, frente a una lógica política, está más interesada en otras prioridades, en otras cuestiones, y no necesariamente en atender las recomendaciones de la salud. Próxima lámina, por favor. Entonces, y al mismo tiempo lo que hay es una gran incertidumbre. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo ahora es algo que rara vez vemos, que es cómo se hace ciencia y cómo se toma salud pública sobre la marcha y en público. Usualmente estas decisiones sobre investigaciones, sobre recomendaciones, no son de dominio público, no tienen la misma urgencia ni la misma atención que estamos viendo en el mismo momento. Entonces, pero al mismo tiempo hay una gran cantidad de incertidumbre sobre la pandemia, sobre los modelos de la evolución del virus, los diferentes datos, la calidad de los datos, la importancia del registro y el subregistro, las disputas científicas sobre tratamiento y prevención. Entonces, esto, desafortunadamente, lo que genera son especulaciones que alimentan esta infodemia. A pesar de los buenos intentos, yo creo que gran parte del personal de salud pública y médico en la región, que intenta hacer información rigurosa, que esté ceñida por los datos y no solamente y no por las especulaciones. Creo que esta es la situación y uno de los desafíos más importantes que tenemos. Muchas más ideas, pero voy a detenerme aquí. Muchas gracias por su atención y conversaremos. No, pero la atención no ha terminado aquí. O sea, ahora lo que vienen son una serie de preguntas en un siguiente bloque. Yo quisiera dejar una de inicio antes de pasarle la palabra a Gema, y es el, bueno, con este contexto que nos planteas de nos tomó desprevenidos la peste o la pandemia, como las guerras suelen tomarnos, al menos a la población en general, y luego se vino generando este fenómeno de infodemia, se alimenta con un desfase en el pico de la pandemia contra el pico informativo o el pico de interés de las personas, es decir, se está perdiendo, entiendo que se está perdiendo el interés de la información de la pandemia, y a esto le sumamos que hay mensajes cruzados, mensajes que vienen desde el ámbito político, mensajes que vienen desde las instancias de salud, y al final tenemos una ciudadanía que de pronto no cree, no sabe a quién escuchar. Entonces, la pregunta que yo quisiera dejar en la mesa, Silvio, para ti en un siguiente bloque es, y entonces, ¿cómo desde la comunicación y desde los medios de comunicación podemos, si es que podemos, ayudar a revertir o por lo menos mitigar esta tendencia? Pero en medio de esto y para dejándote esta cuestión para conversarlo en el siguiente bloque de comentarios, me gustaría que Gema Espinosa, desde el punto de vista de una organización internacional como es UNICEF y en su papel de oficial de comunicación para el desarrollo, nos cuente cómo está lidiando UNICEF con la información en medio de todo este escenario que ya Silvio nos ha planteado. ¿Cómo está UNICEF generando información de interés, que sea de interés periodístico en un contexto sociopolítico, además polarizado, como bien hemos escuchado? Gema, adelante. Gracias, Humberto. Gracias a todas y todos por estar acá con nosotros en este panel. Básicamente creo que lo que ha expuesto Silvio se adapta mucho al contexto que vive Nicaragua. Nicaragua tiene una situación sociopolítica bastante compleja ya desde años atrás, y la pandemia ha venido a acentuar las dificultades de los medios de comunicación. Hay muchísimos menos medios independientes. Entonces, eso hace, como decía Silvio, que la información sea centralizada. Un poco la información alrededor de la pandemia no ha sido divulgada como en otros países a través de fuentes oficiales. Ha habido un contexto de desconocimiento por parte de la población de la información sobre la pandemia, debido a que se ha politizado un poco.
Entonces, en este contexto tan complejo, cómo la Oficina de Nicaragua puede hacer comunicación, cómo la Oficina de Nicaragua puede llegar a la audiencia con información verificada, con información que combata las noticias falsas, porque además de la desinformación pública, también tenés todo este momento de noticias falsas alrededor de la pandemia, que muchas veces sentimos que nos está ganando la batalla a la información verificada. Entonces, son dos cosas. La información falsa y la falta de información oficial alrededor de la pandemia. Entonces, ¿cómo los medios de comunicación pueden continuar con ese rol, pero adaptándose a las nuevas plataformas, adaptándose a una nueva forma de hacer incluso periodismo y comunicación para el desarrollo? Porque todo el tema de movilidad también hace que se replantee la forma en que vamos a transmitir los mensajes, se replantee la forma en que vamos a hacer community engagement. ¿Se puede pasar la otra lámina? En ese sentido, nosotros desde la oficina, y quise resumir esto en periodismo y C4D, no es solo comunicación institucional, no es solo transmitir una nota de prensa, no es solo divulgar un estudio de UNICEF que estamos haciendo para saber las consecuencias que la pandemia va a tener en la niñez a largo plazo, no es solo dar las medidas de prevención, sino es cómo desde UNICEF nosotros podemos aportar a la clarificación de muchos datos falsos que hay alrededor de la pandemia, cómo nosotros podemos crear plataformas que guíen a la ciudadanía hacia información verificada, hacia adaptar nuevos hábitos, ¿no? Porque la pandemia, para poder ser combatida, se necesita adaptar nuevos hábitos. Y en eso tenemos tres ejes, que son convertir las plataformas de UNICEF en un broadcast, aportar a la formación de periodistas y crear información con valor noticioso. ¿Por qué estas tres? Porque creemos que la forma de hacer comunicación ha cambiado. Ya la forma tradicional de hacer comunicación, de que hacías la conferencia de prensa o que enviabas la nota de prensa, ha cambiado. Hoy nosotros publicamos en nuestras plataformas donde tenemos una comunidad creada y esto es retomado por periodistas. Es ahí la importancia de que nosotros como organización creemos información con alto valor noticioso, información que se adapte a la necesidad de las nuevas, del nuevo consumo de medios de las nuevas audiencias, que sea interactivo, que sea interesante, que mantenga el enfoque de derechos, que mantenga la rigurosidad en las noticias, pero que sí conecte con la audiencia. Y esto va a ayudar a que los periodistas que tienen muy pocos recursos en el país, que es muy difícil acceder a fuentes oficiales, puedan contar con una organización que les está curando la información, con una organización que les está brindando datos verificados. ¿Puede pasar la otra diapositiva? Y en eso es lo que hemos querido nosotros convertirnos, en esa organización referente de información verificada acerca de la pandemia. Por ejemplo, un ejemplo claro que nosotros hemos hecho es la transmisión en vivo con nuestro especialista. Hemos abordado todos los temas alrededor de la pandemia, desde medidas de prevención hasta apoyo psicoemocional para madre y padre, el tema de aprender en casa, todos los temas, el tema de seguridad en línea, todos los temas que han seguido desarrollando a medida que la pandemia ha ido avanzando y ha ido cambiando de escenarios. Entonces, cómo UNICEF puede acompañar a las familias en este sentido, pero adaptándonos a eso, a que sí somos una organización, pero por ende no vamos solo a hacer una nota de prensa o no solo vamos a decir este estudio o estas son las consecuencias, sino cómo podemos nosotros conectar con la audiencia de forma directa y ser nuestro propio de alguna forma medio para llegar a la audiencia. Y hemos tenido una aceptación increíble con los Facebook Live que iniciamos en marzo pasado, más de 1 millón de reproducciones en las que han participado especialistas en protección de la niñez, en educación, en Early Child Development, especialistas invitados que hemos tenido de otras agencias, e incluso estos temas vemos como la dinámica de comunicación alrededor de las organizaciones y el periodismo ha cambiado, que los temas que nosotros presentamos
en estos Facebook Live luego son retomados por los medios de comunicación y vemos una nueva forma de incidir en la agenda de medios de comunicación. Estamos en vivo y periodistas nos han escrito para consultarnos algo, para pedirnos más información, para invitar a nuestro especialista a hacer una entrevista a través de Zoom, para retomar el video en sus plataformas digitales o en sus radios comunitarias, por ejemplo, dice vamos a retomar el audio y hacen una nota sobre eso, que también para nosotros es un aspecto súper importante, cómo podemos llegar a las comunidades más vulnerables, qué podemos hacer para llegar a esas comunidades que no tienen acceso a Internet. Entonces, estamos creando contenidos para plataformas digitales, pero también estamos conectando con los periodistas que están con una necesidad en Nicaragua de tener fuentes de especialistas distintas, de poder contar la información cuando los retos son más, pues cuando decíamos hay una infodemia de información, mucha gente está creando información, pero entonces dice el periodista, ¿a quién le hago caso? Porque aquí en este caso no puedes decir dirigirte a fuentes oficiales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que nosotros hacemos contenido de calidad y hemos creado una relación muy buena con periodistas que nos permite decir, ellos van a retomar la información con la rigurosidad que nosotros le estamos dando. Y ¿puedes pasar la otra diapositiva, por favor? Y en este sentido es también no solo decir, bueno, a todos nos interesa el COVID-19, todo el mundo va a retomar nuestra información, todo el mundo va a ver nuestro Facebook Live, no es así, o sea, nosotros también como organización tenemos que ver esto que estamos presentando, qué valor noticioso tiene. ¿Cómo puede ser utilizado por los medios de comunicación? Podemos decir, bueno, nosotros hacemos un monitoreo de medios y decimos, los medios no están retomando este tema que es importante. Por ejemplo, estamos viendo el tema, nosotros ahorita, a diferencia de otros países, estamos en el clímax del contagio. Nosotros no tenemos ningún tipo de medidas de cuarentena y estamos en el clima del contagio. Muchas personas en este momento la necesidad de información es, ¿qué hago si yo me contagio? O sea, ¿qué es lo que sigue? Ya sé que las medidas de prevención ya hemos pasado eso, pero ahora yo qué hago. Entonces veíamos que había un gap de información en eso y empezamos a crear información interactiva, cápsulas informativas, tenemos nuestro landing page con información dedicada a COVID-19 y empezamos a transmitir y a difundir eso y a despertar el interés periodístico en eso. Y ahora ya en la agenda de medio está eso. Entonces somos como ese acompañamiento también para los medios que se ven rebasados para decir, bueno, tengo esta información, te la brindo, y ellos, o sea, lo agradecen mucho porque hacer periodismo en Nicaragua es muy, muy complicado. Puede pasar la siguiente. Y ahí volvemos a eso, ¿no? De cómo generar también ese engagement. No debemos perder de vista porque sean periodistas van a retomar toda nuestra información. Es, por ejemplo, UNICEF ha sacado una serie de estudios alrededor de la pandemia, alrededor de la situación de la niñez, cómo se van a ver las consecuencias económicas en el crecimiento de la niñez, el tema de la vacunación, por ejemplo, que ya se está viendo que puede haber un retroceso en los derechos alcanzados de la niñez, el tema de nutrición, el tema de la educación. Entonces, cómo esos informes que vienen y que son un estado global se pueden adaptar al contexto de Nicaragua, cómo nosotros podemos decir y poner en la agenda pública el tema de la niñez dentro de la pandemia, que es otro aspecto que nosotros veíamos que los medios no estaban retomando, ¿no? Mostrar dónde se posiciona el estado de la niñez dentro de la pandemia, cómo la pandemia va a afectar a la niñez. Se hablaba mucho siempre en general de cómo va a afectar la economía, qué sé yo, pero a nosotros nos interesa mucho ese enfoque que se le puede dar, o sea, como también el tema de apoyo psicoemocional, o sea, no es solo de que te quedes en casa, qué va a significar eso para el desarrollo de esa niña y ese niño, o sea, cómo explicarle todo lo que está pasando, brindar herramientas a las madres, padres, cuidadores y cuidadoras de niños, niñas, sobre cómo hablar de la pandemia, ¿no? O sea, incluso veíamos encuestas de que niños quédate en casa, pero no sabían por qué, ¿no? Que suele pasar muchísimo, de que en las familias se excluye de las conversaciones a las niñas y a los niños. Entonces, en ese sentido, es importante recordar la importancia de brindar herramientas
a los madres y padres, y que mejor que periodistas que tienen una audiencia grande, que tienen una voz reconocida, que muchas familias les van a hacer caso, sobre todo en comunidades más vulnerables, que tienen acceso solamente a radio y televisión, y que el periodismo o el periodista que hace el noticiero en la mañana tiene gran influencia en cómo la familia en las acciones que familias toman alrededor de la pandemia. Entonces, creo que hoy más que nunca el papel de los medios tradicionales ha resurgido en la importancia que tienen. Pensábamos que la radio está muerta y la radio no está muerta. Hoy el único medio para llegar a esas comunidades vulnerables, el único medio en el que nosotros podemos como UNICEF transmitir mensaje alrededor de medidas de prevención, de apoyo psicoemocional, es a través de las radios comunitarias. Entonces, es ahí que vemos la importancia, y quiero pasar a la siguiente slide, de la formación de periodistas. Cómo como organizaciones nosotros podemos brindar este valor agregado a los periodistas, ¿no? Porque no todos nacemos sabiendo, no todos ellos conocen el tema de enfoque de derechos, no todos conocen qué rol deben jugar alrededor de esta pandemia. No es solo crear una nota, sino realmente una responsabilidad de que poder salvar una vida, de que con la información de las reglas de oro de las medidas de prevención podría cambiar el destino de una familia, por ejemplo. Entonces, ¿puede pasar al siguiente slide, por favor? La formación para periodistas es fundamental. Nosotros, a través UNICEF de años ha creado cursos para trabajar el tema de enfoque de derechos de niñez, y creo que eso hoy nos ha ayudado mucho, porque esos periodistas con los que hemos trabajado antes ha sido muy fácil que nos tomen como una fuente de referente, ¿no? Porque hay muchísima gente creando información que es falsa, muchísima fuente para crear, muchísima información para crear pánico, muchísima información para realmente quitar el valor a la información verificada, y están teniendo éxito por lo mismo. Es una combinación de las dos cosas: noticia falsa, contexto sociopolítico, falta de fuentes oficiales, faltas de canales oficiales en los que canalizar toda esta duda de la población. Entonces el rol de UNICEF se convierte en preponderante en decir, ¿sabes qué? Tenemos que estar a la vanguardia de la creación de información verificada, tenemos que intentar crear esas plataformas en las que la gente confíe, intentar llegar a esas comunidades a través de las plataformas que ellas usan, con el lenguaje que ellas usan, ya sea las radios comunitarias o las plataformas digitales, ¿no? No ser esa organización acartonada, sino ser esa organización que sí va a ser rigurosa en la información que brinda, pero va a usar todos los medios que estén a su alcance para llegar a los más vulnerables, que al final es nuestro objetivo, ¿no? Que los más vulnerables en esta pandemia no se queden atrás, que los más vulnerables, las personas, las niñas, los niños, adolescentes más vulnerables, tengan acceso a información desde la comunicación, puedan decir, sé que esto existe, cómo lo combato, qué puedo hacer desde mi comunidad para trabajar. Es otra cosa que hemos tratado de promover, la participación comunitaria, ¿no? Y creo que el periodismo, para cerrar, es fundamental hoy también. Tal vez ya no va, creo que no, el periodismo no muere, el periodismo se transforma. Hoy no necesariamente va a ir a una conferencia de prensa, tal vez eso ya quedó atrás. Hoy no necesariamente vamos a hacer paquetes de prensa para enviártelo, pero sí como periodista estar pendiente de decir esta fuente verificada, qué información tienen, interactuar con eso, crear más conexión y también tener un rol más activo, ¿no? Como decía, hoy los periodistas tenemos nuestro propio Facebook Live, nos preguntan si pueden usar el material, si tenemos material extra, si tenemos recursos extra. Entonces también usar todas las plataformas digitales para hacer un social listening de que la gente quiere y que la gente está necesitando. Esa sería mi reflexión, y muchas gracias por su atención. Al contrario, muchas gracias. Estamos tomando nota de las preguntas. Hay dos preguntas que están. Primero, gracias también por
por los comentarios que están haciendo en el chat. Y hay dos preguntas que me parece que se van resolviendo y que vamos a seguir resolviéndolas ahora que escuchemos a Dariela. La primera es Wendy Chimá Pájaro, que nos dice: saludos desde Cartagena, Colombia. ¿Cómo se puede monitorear la información referente a la pandemia si desde los gobiernos locales manejan unas cifras y desde los gobiernos nacionales se manejan otras? En este caso, debemos creerle. Y por otro lado, Rudy García nos dice: ¿qué papel juega el periodismo cuando las incongruencias de datos provienen del gobierno central? ¿Cómo devolver la confianza en el periodismo cuando la mayoría de los medios son, dicho por Rudy García, cuando la mayoría de los medios son gobernados por el gobierno central? Tal es el caso de Guatemala. Bueno, quiero dejar estas preguntas en la mesa antes de responderlas, pasar con Dariela Sosa y haciendo una recapitulación de lo que Gema nos dice ante la información, la falta de información. Pues qué mejor que contar con fuentes confiables de información, contenidos de calidad, establecer relaciones con los periodistas, hacer un valor noticioso de los contenidos y brindar herramientas a través de los mismos comunicadores o comunicadoras que ya tienen audiencias y apostar a los medios tradicionales que están tomando relevancia. Gema nos dice: los periodistas no necesariamente van ahora a ruedas de prensa. Bueno, tal vez muchos ni siquiera pueden ir a ruedas de prensa, ya no hay posibilidad de hacerlo físicamente. Ahora, Dariela Sosa, fundadora y directora de @soyarepita, que es un newsletter que comparte información y análisis, y a la vez Dariela, que trabaja con el International Center of Journalists. Desde Soy Arepita han reflexionado sobre las formas más integrales y útiles de cubrir los tiempos de la pandemia, en este caso en Venezuela. Y desde el International Center of Journalists, Dariela forma parte de un equipo que brinda recursos para mejorar las coberturas en español a temas relacionados también con la pandemia. Entonces, Dariela, ¿cuáles son estas perspectivas locales y regionales que se tienen de los desafíos de recolección de datos, de las complicaciones o de las comparaciones entre los países, de los temas que pueden estar subrepresentados y de paso algunas buenas prácticas que podamos compartir para manejar esta desinformación? Estoy seguro que con eso se vienen respondiendo las preguntas que tenemos ahora mismo. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Humberto, por la introducción. Qué bueno poder escuchar a Gema y a Silvio. Ha sido una conversación muy interesante. Si podemos poner la presentación, por favor. Muy bien. Bueno, les cuento brevemente cuál es el emprendimiento periodístico en el que soy fundadora. Soyarepita.com es una media startup que trata de mejorar la experiencia de consumo de noticias sobre Venezuela. Pues ahorita que estamos hablando aquí entre periodistas, entre profesionales de la comunicación, sabemos que Venezuela vive, además de la pandemia, una crisis humanitaria, una crisis migratoria. Hay, digamos, una crisis dentro de una crisis, y eso hace que muchas veces la gente no se quiera informar. Sin embargo, las noticias siguen siendo importantes para tomar decisiones y nosotros tratamos de mejorar la experiencia de consumo de noticias, mejorar la dieta informativa de los venezolanos para que, sin dejar de hacer un periodismo riguroso, tratemos de, con el uso de contexto y con el orden de las noticias, tratar de crear una mejor experiencia. Siguiente, por favor. Y en función de eso, quería comentarles algunas lecciones o prácticas que hemos concluido que quizás puedan ser útiles para sus propios desarrollos periodísticos, ¿no? Y lo primero que quiero que hagamos es evaluar nuestra dieta informativa. Así como nosotros decidimos cómo nos alimentamos, y quizás comemos mucha comida chatarra, o a lo mejor muchos más carbohidratos que proteínas, o de repente nos hacen falta un poco más de vegetales. Así como nosotros evaluamos nuestra alimentación, también tenemos que evaluar nuestra dieta informativa.
porque eso nutre la perspectiva que tenemos del mundo y como profesionales de la comunicación no solamente es un deber para con nosotros, sino para las audiencias y las comunidades a las que servimos, ¿no? Entonces, yo los invito a pensar en qué medios consumimos y hasta uno puede agarrar un cuaderno un día y ponerse a anotar, ¿no? Estoy segura de que vamos a descubrir cosas interesantes. ¿A quiénes sigo en redes sociales? ¿Quiénes son mis fuentes de información? ¿Quién permito que envíe información a mi WhatsApp? Que parece mentira, pero digamos, le estamos dando un acceso importante a muchísima gente que de alguna manera nos roba atención, tiempo y energía. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso. Y luego de que hagamos ese análisis, también vale la pena reflexionar. Estoy cayendo en burbuja de filtros o filter bubbles, este fenómeno en el que se diseña una realidad a nuestra imagen y semejanza gracias al tipo de información que consumimos en plataformas como Facebook o como YouTube, que para maximizar pues ese consumo de contenidos de nosotros nos presentan cosas que nos gustan, que son afines ideológicamente a nosotros, y eso quizás sea bueno para las plataformas, pero no es tan bueno para nuestra exposición a la diversidad, para alimentar ese pensamiento crítico que debemos tener para entender mejor una realidad tan compleja y tan desafiante como la que estamos viviendo. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces el reto o el challenge que les propongo hoy es hacer este ejercicio para diseñar consciente y nutritivamente nuestro consumo de noticias. Ahorita en medio de esta infodemia es importante también que tengamos esto muy presente para poder nutrir nuestra perspectiva y hacer una mejor cobertura periodística. Por eso quise comenzar por esta, digamos, en este concepto para pasar ahora a cómo hacer una cobertura integral y útil para las comunidades a las que servimos. Adelante, por favor. Muy bien. Bueno, antes de pasar a lo de la cobertura, algo muy breve, interactuando con información sobre la pandemia, estoy segura de que hay muchas cosas que ustedes las conocen, pues verificar antes de reenviar, suena básico, pero incluso en chats que yo tengo con periodistas se han colado noticias falsas, ahorita hay deepfakes, hay muchísima confusión y es importante bueno, que antes de compartir nos tomemos ese tiempo de verificar. También debemos responder proactivamente a quien esté desinformando. Seguramente ustedes tienen en alguno de los grupos de WhatsApp que tenemos a alguien que quizás con buena intención manda noticias falsas todo el tiempo, que hay una vacuna que va a estar lista para la semana que viene, y eso a lo mejor genera expectativas que no son en mucha gente. Entonces, yo siempre trato de tener una conducta proactiva, educada, asumiendo que la persona tiene buena intención y le escribo por privado que esa información es falsa, si puedo envío algún enlace con información verificada. Si la persona responde, bueno, que él o ella misma corrija en el grupo, si no, bueno, uno puede tomar acciones más públicas, ¿no? Pero siempre es importante eso porque bueno, está en cada uno de nosotros combatir la desinformación. Y finalmente, tener un horario para conectarse y desconectarse, porque la información que nos llega es abrumadora y es necesario poder tener nuestro criterio y nuestra capacidad analítica en la mejor condición posible. Y paradójicamente, estar conectados y recibiendo información todo el tiempo, lo que hace es abrumarnos o paralizarnos y no nos permite tener ese criterio que nos va a hacer pensar en cuáles son los acentos que queremos lograr para un mejor debate, un debate más inteligente y más constructivo de la opinión pública. Entonces, es importante que nosotros comencemos con eso. Siguiente. Bien, ahora sí comenzamos con la cobertura periodística, con este seguimiento que le damos al fenómeno de la pandemia. Bueno, lo primero es, como dijo el profesor Weisbord, esto nos agarró a los periodistas como sin un modelo claro. La mayoría de nosotros no tenía conocimientos epidemiológicos un poco más avanzados y realmente hay que prepararse y hay que hacerlo rápido y ágilmente y
y estamos todos en un contexto de precariedad laboral donde el ingreso de nuestras redacciones probablemente ha disminuido, que además ya teníamos una crisis en el periodismo, en el modelo económico del periodismo, y que eso afecta muchas veces las coberturas. Estamos muchos con un horario de trabajo reducido. En mi caso, yo aquí encerrada como en una oficina con un wallpaper muy extraño, escondida de mis 2 hijos que están como gritando por allá afuera, y bueno, y cuando yo estoy trabajando, mi pareja no está trabajando, entonces no estoy, digamos, en el momento óptimo para reflexionar como periodista en cuál es la mejor cobertura, pero aún así lo tengo que hacer. Hay muchos cursos online que están disponibles en el Knight Center, en el Centro Internacional para Periodistas, que luego les puedo pasar los enlaces. Pero bueno, hay que buscar el tiempo y la disposición mental para hacerlo, y sabemos que no es fácil. Luego también está la verificación con expertos de datos científicos. Es momento, además de prepararnos, de tener aliados a los que podamos escribir un email, un mensaje rápido o hacer una llamada para estar seguros de que eso que estamos escribiendo de verdad está reflejando con precisión la realidad científica, y que no estamos dando lugar a tergiversaciones, ¿no? En un momento que, como decía Gemma también, pues hay muchas veces falta de información como con soporte de evidencia de muchas de las que deberían ser las fuentes legítimas, y tenemos que tratar de dar esa información verificada y con confianza. Luego, finalmente, también tener un enfoque constructivo al cubrir la pandemia. Es muy fácil para todos caer en zozobra o caer en pánico porque es una situación inédita, bueno, o que no habíamos vivido antes en esta generación y quizás en las anteriores, en la mayoría de los países del mundo, pero bueno, al final sin dejar la rigurosidad periodística a un lado, porque hay que decir la verdad, también hay que pensar en las formas en las que las decimos pueden generar ciertas percepciones y sensaciones en nuestra audiencia, en nuestras comunidades. Y tenemos que tratar de que la gente sienta que el locus de control sigue siendo interno, que pueden hacer algo para mejorar la situación, y eso también pues es una responsabilidad en gran medida de cómo cubrimos esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando decimos el número de fallecidos, no dejar de decir también el número de recuperados. Cuando contamos historias de egoísmo o de cosas que están ocurriendo, pues no dejar tampoco de contar las historias de solidaridad y de colaboraciones sorprendentes que se gestan en distintos sitios, porque eso ayuda a que entre todos busquemos una forma mejor de entender la pandemia, de solucionar la pandemia y de pensar en un mundo post-pandemia. Luego también tenemos la escucha activa y relación directa con tu comunidad. La verdad es que puede ser momento de hacer grandes coberturas multimedia y un video con una página web, pero resulta que muchas veces la gente lo que quiere es una guía de preguntas y respuestas de mi mascota puede contagiarse o contagiarme de la COVID-19, cómo hago para salir, cuáles son las últimas noticias en cuanto al uso de mascarillas, en cuanto a los sitios de mediano riesgo y de alto riesgo para transitar. Entonces, hay que saber que la información está cambiando tan rápido que a veces no es cuestión de buscar el formato más innovador, sino el formato más útil. Siguiente, por favor. Luego también algo muy importante, y vi alguna pregunta por ahí de los temas subrepresentados. Hay tanto que está ocurriendo, tenemos que digerir tanta información que hay muchas historias que probablemente no se están contando. Entonces, la cobertura periodística que se está haciendo para cómo viven las personas con discapacidad, y además en medio de la gran diversidad de la discapacidad, la pandemia de COVID-19, cuáles son las historias de los migrantes, los que están en países receptores o los que están retornando, por ejemplo, a otros países como Venezuela. ¿Cómo la viven los niños? ¿Cómo la viven las embarazadas? Hay muchísimas formas de vivir
esto, cómo conciliamos el derecho a protestar con las repercusiones de salud pública que puede tener una pandemia. Hay que tratar de estar seguro de que estamos haciendo la cobertura más integral posible, y eso solo se logra con colaboración transnacional. Nos está pasando, y esto no es solamente un asunto periodístico o de comunicación, es momento de colaborar tanto para tener la información verificada disponible en la mayor cantidad de idiomas posibles, como para hacer la mejor cobertura que de verdad pueda ayudar a descifrar la complejidad que estamos viviendo y ayudarnos a generar soluciones. Siguiente. Porque finalmente, independientemente de la tribuna que tengamos, de que estemos en un medio tradicional grande o una startup, o que seamos los encargados de comunicación de una institución, tenemos que preguntarnos, ¿qué impactos positivos estoy logrando con ese tweet que pongo, ese reportaje o ese video? Y muchas veces es que una gente que antes no tenía una información educativa, epidemiológica importante la tenga. O a lo mejor es conectar a dos actores que antes no estaban conectados y que pueden ayudar a buscar una solución. Estamos visibilizando a poblaciones vulnerables. Todo eso son impactos que no debemos dejar de tener en cuenta. Siguiente. Porque a fin de cuentas, y creo que es algo de lo que nos reúne aquí en este ciclo de paneles regionales de comunicación para la adaptación social, de comunicación para el desarrollo, no queremos solamente documentar la realidad, sino que la idea es ver cómo podemos, con un enfoque constructivo, aportar al debate público sobre la pandemia, no solo local y regional, sino también global, desde un enfoque, en mi caso y en el de muchos colegas que me acompañan, de periodismo de soluciones, en donde presentamos la realidad, por más cruda que sea, pero también el problema social en su complejidad, con sus limitaciones, y sobre todo tratando de ver qué soluciones se están planteando, cómo hacemos para generar un debate más inteligente y el involucramiento de actores a la resolución de estos problemas que nos aquejan. Siguiente. Entonces, bueno, les agradezco pues la atención. Ahí están mis redes, @Dariela Sosa, también para seguir la conversación o para mandarle otros enlaces, y bueno, pendiente de las preguntas que puedan tener. Dariela, muchas gracias. Muy interesante esta analogía entre la dieta balanceada y entre el consumo, siendo tú fundadora de Arepita, el consumo de información, los horarios para consumir la información, el tipo de información a la que estamos expuesta, y la invitación al Info Challenge y la propuesta de primero saber que cada público vive la pandemia de un modo diferente, entonces una cobertura transnacional e integral puede ayudar a este balance informativo y sobre todo hacer parte de quienes estemos promoviendo comunicación y periodismo de soluciones, no solo de problemas. Los panelistas tienen en el chat las preguntas que se han vertido, además de todos los comentarios que tenemos. Entonces me gustaría, con la venia de quienes están conectados, tomar un momento más para dar este extra de espacio y que elijan alguna de las preguntas si es que quieren responder alguna en específico o hacer un comentario adicional a lo ya expuesto. En este momento paso la palabra a nuestras expertas y a nuestro experto del día de hoy. Adelante, el espacio es de ustedes. Bueno, aquí veo una pregunta de Eduardo. De Eduardo, que dice que cómo poner en el centro del abordaje periodístico la protección de niñez en este contexto. Es algo que yo mencionaba, pues que suele pasar que siempre se pone a las personas adultas en el centro y no desde lo público hasta en lo privado, ¿no? Como decía, en los espacios privados no se dialoga con las niñas o con los niños sobre el tema. Igual pasa en los medios de comunicación. Muchas veces es, pues, entre tanta información y tantas cosas que cubrir, el tema de niñez suele ser dejado fuera. Entonces, en ese sentido, como decía, nosotros hemos intentado dar ese valor noticioso al tema de derechos de niñez, ese valor noticioso a las consecuencias que tiene el COVID-19
en este grupo, ¿no? En niñas, niños y adolescentes. Y, por ejemplo, hemos logrado tener piezas en todos los medios de comunicación, ¿no? Porque entonces luego ellos ven y dicen, sí, tal vez no lo estábamos viendo de esa forma, estamos muy enfrascados en este tema, en esta idea, pero entonces vos les presentás esta información de valor noticioso y lo retoman, ¿no? Entonces es eso, vos ofrecer, creo yo, contenido noticioso, escuchar también, además de tu información, es eso, estar constantemente haciendo estas encuestas, estos surveys sobre la situación de niñez particular, ¿no? En cada país, en nuestro caso, en Nicaragua, cómo se está comportando, cómo lo están viviendo. Nosotros hemos articulado encuestas con varias organizaciones para tener esta información de primera mano, ¿no? Conocer realmente cómo la niñez en todas las comunidades está viviendo la pandemia. Y a partir de ahí crear información de valor necesaria de que sea participativa, enfocada a lo que la comunidad necesita, pero también que ayude al medio de comunicación a establecer su información en las plataformas, ¿no? Porque una parte importante también del medio es decir, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero que consuman mi información como periodista, como decíamos, también como periodista, pues querés atraer tráfico, ¿no? Querés que tu información se consuma. Entonces, es saber que existe todo esto alrededor de la información para que los temas que interesan estén en la agenda pública. Emma, muchas gracias. Dariela, Silvio, sus comentarios, alguna de las preguntas, algún comentario que quieran añadir. Bueno, yo un comentario breve. Una es que lo que estamos viendo aquí son los grandes desafíos que el periodismo tiene. Hay tantos problemas, tantos desafíos de información que van desde la verificación de los datos emitidos a nivel oficial, y hay muchos problemas como hemos mencionado, hasta documentar la situación a nivel local, en los hospitales, en las clínicas, que rara vez es reflejada en la información oficial. Y creo que algunos de los mejores trabajos que yo he visto en América Latina han sido periodistas que han arriesgado su vida, que han contradecido, digamos, justamente a versiones oficiales y han cubierto la situación en los hospitales, en clínicas, que han cubierto las comunidades. Y en algunos casos han hecho un trabajo bastante bueno, no solamente por documentar estas historias, sino por dar un contexto, por dar perspectiva. Sin embargo, creo que una de las ausencias, uno de los temas más difíciles es cubrir lo informativo desde una perspectiva de cambio social, vale decir, cuáles son las motivaciones o los obstáculos que la gente tiene justamente para acatar una serie de órdenes que hemos escuchado desde gobiernos, expertos en salud pública. Y que hay, como yo diría, casi un defecto profesional, y es difícil generalizar en esto, que es, digamos, cubrir la información y no entender la información dentro de un circuito de comunicación vinculado a cambio social y cambio de prácticas. Entendemos que durante la pandemia lo que se espera fundamentalmente son cambios de prácticas y cambios sociales de toda la población. Y este creo que tiene que ser el enfoque que tiene que priorizar, no solamente el de ser correa de transmisión de información que provenga ya sea de gobiernos o de expertos en salud pública. Creo que este es uno de los desafíos más importantes. Dariela, muchas gracias, Silvio. Dariela. Muy bien, bueno, evidentemente de acuerdo con los dos panelistas anteriores, estuve leyendo algunas de sus preguntas. Básicamente rescato pues la importancia que, como decía Robert, de la escucha activa y Markel de la participación ciudadana. Es momento para que los ciudadanos se sientan también empoderados para, digamos, colaborar con los periodistas y exigirnos a nosotros como periodistas que hagamos las coberturas que hay que hacer. Muchas veces, como decía Silvio, pues estamos expuestos a situaciones de riesgo, a censura. Hay muchas veces que los gobiernos no quieren que se conozcan los datos epidemiológicos reales, o hay limitaciones con el uso de para realmente tener una idea de la magnitud de la epidemia y del momento de la epidemia que hay en cada uno de los países. Pero sí, es un momento de darle ese poder al ciudadano y esa responsabilidad, porque
solos no vamos a poder entender esta pandemia en su complejidad. Hay muchas historias, también creo que Sandra habló de personas con síndrome de Down o grupos invisibilizados que todavía hay que contar, y eso solo se logra, digamos, si todos nosotros tratamos de que no se olviden o de comunicarnos con nuestro periodista más cercano, con ese colega que tenemos, o desde nuestras propias instituciones, tratar de poner en agenda pública esos temas que creemos que son importantes y que no pueden dejarse de discutir en estos momentos. Finalmente estamos en una pandemia que nos agarró de sorpresa a la mayoría de las personas. Es un maratón de resiliencia, no sabemos cuándo se va a terminar. Cuando me decían, bueno, esta es una cosa sobre pandemia y pospandemia, yo de verdad no tengo tiempo todavía de pensar en la pospandemia, porque creo que si no dedicamos nuestro tiempo, nuestra energía a ver cómo cubrimos mejor esto, pues va a ser muy difícil que salgamos de esto rápido y bien. Entonces, pues la idea es saber también que en estos momentos de crisis tenemos realidades muy desafiantes, pero que además también pueden sacar lo mejor de nosotros mismos y de nuestras potencialidades para colaborar. Entonces, pues hay que ver eso también como una oportunidad de colaborar y de descubrir y hacer cosas que no habíamos hecho antes. Muchas gracias, Dariela. Tengo un comentario, más bien tengo una pregunta de Robert Cohen. Robert, te paso la palabra, es uno de nuestros participantes. Bienvenido, ¿de dónde te conectas? Estoy aquí en Nueva York y primero quiero felicitar a los panelistas y a los que han organizado esta sesión. Es realmente importante y me siento como privilegiado de estar como monitoreando y observando. Siento que esta crisis de la pandemia abre una oportunidad histórica y sin precedentes para imaginar un mundo diferente. Sistemas de salud mejor, estructuras sociales y económicas más justas. ¿Cómo podemos desde Naciones Unidas, desde UNICEF, desde la sociedad civil, apoyar, abrir un espacio para que haya una reflexión, una conversación colectiva de los ciudadanos para esa imaginación y reinvención de la sociedad, desde el cambio climático hacia la violencia, hasta el racismo e incluso prevención de pandemias? O sea, creo que el enfoque estrecho sobre un virus nos ata las manos y perdemos una oportunidad histórica para pensar en algo diferente. Y creo que Naciones Unidas lo está pidiendo. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo podemos promover esta conversación de los ciudadanos sobre un mundo diferente? Gracias. Bueno, pasamos a nuestros panelistas esta pregunta, si alguien quiere abordarla. Bueno, creo que hacia eso vamos. De hecho, UNICEF tiene la campaña Reimagine, Reimaginemos, más que una campaña, una estrategia como tal, de ver si cómo conectamos con la audiencia alrededor de la pandemia, pero ya también estamos empezando a conectar, como decía, con las comunidades a través de diferentes medios para saber cómo, qué están haciendo para llevar esta nueva vida, esta nueva rutina, cómo se están comportando las comunidades en los otros temas, pues, porque la vida continúa también en otros temas, el tema de la educación, por ejemplo, el tema de la salud relacionada a otros temas, o como decía Robert, el tema relacionado a medio ambiente. Sí creo que es un quiebre en la forma en que abordamos los temas, es un quiebre en la forma en que hacemos comunicación, y creo que eso ha estado presente en todas las presentaciones que se hicieron hoy. Y es ir, creo yo, poco a poco. Tampoco podemos decir que las personas van a cambiar
y lo sabemos desde C4T, que al 100%, y que todos ahora vamos a hacer una reflexión, una introspección grande, y que todas vamos a salir súper cambiados, ¿no? Había como unos memes en las redes sobre, en la cuarentena voy a hacer ejercicio, voy a tener 3 hobbies, voy a leer, y vas a salir ser humano totalmente nuevo. Creo que también desde la comunicación debemos tener esa perspectiva de que es una oportunidad, pero y que debemos hacer unos esfuerzos para reimaginar, para crear nuevos hábitos como lo estamos haciendo, ¿no? Alrededor de la higiene personal, alrededor del cuidado de la salud mental, que creo que eso va a quedar para siempre, esa conciencia de que existe este concepto de salud mental. Creo que mucha gente ni siquiera tenía el concepto de salud mental, el tema de apoyo emocional, el tema de conexión con las niñas y los niños y adolescentes. Entonces creo que son cosas que van a quedar, pero van a seguir habiendo retos. Creo yo que no hay que pensar de que va a salir el ser humano o la persona perfecta de esta pandemia, ¿no? Y enfocar la comunicación, creo en eso, ¿no? En este tema de la salud mental, que es algo que va a quedar de la pandemia y que va a funcionar para otras cosas, ¿no? Ya ese tabú que había alrededor de la salud mental, creo que con todo lo que hemos hecho y lo que hemos vivido, está quedando un poco atrás. Y sí, creo que todos estamos reimaginando la vida. Para algunos es más difícil que para otras. Creo que también aterrizar ese concepto de reimaginar para las familias más pobres, para las niñas con menos acceso, que ya de por sí tenían menos acceso a la educación, que ya de por sí tenían menos acceso a servicios de salud, que ahora va a ser más complicado. Entonces, más bien es reimaginar cómo desde las áreas de privilegio y de poder podemos hacer una balanza hacia eso, y cómo la comunicación puede ayudar a mostrar eso. Gema, aprovechando que tienes la palabra, y ya para cerrar me gustaría pedirte que nos des una frase de conclusión. Imagínate que pusieran que necesitáramos una frase así como tuiteable, una frase que englobe tu propuesta de cara al manejo de la información en la pandemia y en la pospandemia, si es que llega pronto la pospandemia. Comunicar para empoderar, la comunicación empodera. Creo que esa sería mi frase, desde el área en que estés, seas periodista, estés en UNICEF, seas de la comunidad. Al final la comunicación la hacemos todas y todos, la audiencia, el periodista, y entre más efectiva y más asertiva sea esa comunicación, más empoderadas y empoderados vamos a estar todos de los temas, más empoderados vamos a estar y conscientes de las problemáticas, y vamos a aportar y vamos a crear soluciones a los problemas que tenemos, ¿no? Entre más empoderado y consciente esté, va a haber más soluciones, desde el tipo de comunicación hasta otras soluciones a los problemas. Gracias. Muchas gracias, Gema Espinosa Delgado, oficial de comunicación para el desarrollo de UNICEF desde Nicaragua. Silvio Weisbord, profesor de la School of Media and Public Affairs de la George Washington University. Frase para cierre en este conversatorio. Silvio, ¿nos escuchas? Mientras Silvio nos escucha. Ahí estoy, ahora sí. Perfecto. Perdón. Creo que no hay que perder de vista los problemas estructurales. Creo que la atención urgente a la pandemia hace que nos focalicemos en el aquí y en el ahora, pero lo que la pandemia refleja son graves problemas estructurales que tenemos especialmente en la región. Y creo que ya sea como periodistas, comunicadores, investigadores, tenemos que tener una visión bifocal de, digamos, preocuparnos por lo que está ocurriendo ahora, las acciones concretas ahora, pero al mismo tiempo no perder de vista los grandes problemas que han sido, digamos, expuestos. Y yo, digamos, creo, soy medianamente optimista en el sentido de que no solamente se atiendan las urgencias de la pandemia, sino que se atiendan los problemas estructurales que la pandemia nos ha mostrado y nos ha recordado. Gracias. Silvio, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Y Dariela Sosa, fundadora y directora de Soy Arepita. Bueno, yo quisiera pues recordar que todos estamos viviendo en cierta medida un duelo colectivo, porque teníamos planes para 2020, ya sea personales, profesionales, familiares, que se cambiaron, y es importante, digamos, tomar en cuenta eso, pero que al mismo tiempo pues estas crisis
que nos ponen en situaciones tan desafiantes, en estar 3 meses metidos en nuestras casas, en ponernos a leer cosas que no habíamos leído, en ponernos a explorar intereses o desarrollar talentos que antes no contemplábamos, también nos pueden llegar a convertir en una mejor versión de nosotros mismos. Y yo creo que puede ser que para los profesionales de la comunicación, para los periodistas, este sea un momento estratégico para generar impacto, o sea, que sepamos que estamos viviendo un momento difícil, pero que al mismo tiempo el mundo y los tableros regionales, locales, globales están tan movidos, tan sacudidos, que es un momento para impactar. Y ese impacto puede ser positivo o negativo. Vamos a tratar de que sea lo más positivo posible. Dariela, muchísimas gracias. Dariela Sosa, también colaboradora en el International Center of Journalists. Bueno, la buena noticia aquí es que esto no se acaba. La próxima semana nos vemos en una tercera entrega de este ciclo de conferencias de cómo la comunicación puede ayudar a delinear la adaptación social en la pandemia. Es un hecho que las sorpresas siguen y seguirán llegando, pero continuamos también conectados a través de un espacio de interacción facilitado por la iniciativa de la comunicación. Adelaria Trujillo nos ha puesto ya el link y los puede poner nuevamente. Y en este espacio estamos concentrando las preguntas de ustedes y a la vez invitando a los panelistas a que continúen con la conversación y las respondan. Desde UNICEF, yo quiero agradecer también a la Universidad del Norte y a la Iniciativa de la Comunicación por ser parte de este esfuerzo conjunto, y estoy muy satisfecho de estar aquí con ustedes. Soy Humberto Jaime, especialista en comunicación para el desarrollo, y le dejo la palabra a Yair Vega de Uninorte para finalizar nuestra transmisión del día de hoy. Bueno, para finalizar, yo en primer lugar quisiera hacer un comentario antes de agradecer a los invitados, y es que recientemente se publicó un estudio en el Profesional de la Información realizado por Juan José Gartúa, Félix Ortega y Carlos Arcila, quienes son eventualmente profesores internacionales invitados de nuestros posgrados en comunicación. Y el estudio, lo acabo de poner en el chat, tiene que ver precisamente sobre el consumo de información y la adopción de prácticas de cuidado. Y es muy interesante porque tomaron información de búsqueda de fuentes especializadas, como nos lo acaba de mostrar Gema, del consumo de mass media, de los medios masivos, y del consumo de medios sociales. Y encontraron, por ejemplo, que la única que realmente llevaba a prácticas de autocuidado era la información de fuentes especializadas. La otra información llevaba a tener miedo, inactivaba a la gente. Eso yo creo que se conecta mucho con la reflexión y con todo lo que la gente que hace periodismo debe analizar. Entonces, agradecer a Humberto Jaime, con quien hemos podido con UNICEF hacer esta alianza para poder llevar a cabo este tipo de conversatorios, a nuestros panelistas, al profesor Silvio Weisberg, que también es ocasionalmente profesor invitado internacional del doctorado y la maestría en comunicación, a Dariela, darle gracias a Gema, quien también está participando con nosotros en el curso internacional de comunicación para el cambio social y de comportamiento en alianza con UNICEF, a la iniciativa de comunicación, a Adelaida Trujillo, con quienes estamos ya a punto de comenzar el debate paralelo del que hablaba hace un momento Humberto. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. El próximo miércoles a esta misma hora estaremos con Eduardo Gularte, oficial de comunicación para el desarrollo UNICEF Guatemala, y vamos a estar también con Giovanna Núñez, asesora internacional senior en comunicación estratégica para el cambio social y comportamiento peruana. Vamos a estar trabajando precisamente sobre el rol de la comunicación para el cambio social y el comportamiento en contextos de emergencias. Muchas gracias a todos ustedes y a todas ustedes por su participación. Silvio, Humberto, Gema, Dariela y todos ustedes. Que tengan un feliz resto del día. Mucho cuidado. Hasta pronto.